Nuevo episodio de Filo y Contrafilo. Hoy sí hice los deberes. Episodio 60. Episodio 60 de Filo y Contrafilo. Número redondo. 60. Exactamente. 60 semanas. Buenas noches. Estamos acá con el equipo completo, como hacemos siempre, de Filo y Contrafilo. El licenciado Bermúdez, quien les habla Daniel, y la fauna autóctona con ese componente del que hablamos siempre, popular por un lado y anti-plebeyo por otro. El componente popular que es representado por Raúl, el capibara argento. Bueno, es una fiel expresión de nuestra sociedad. Exactamente, Daniel, con su bandera, con su desde mate. hace más de 200 años, diría. Con su bandera, con su mate, y la expresión que no le gusta lo plebeyo, lo popular, que lo ve como algo sucio, que es nuestro amigo. No te está mirando bien. Está mirando torcido. Te está mirando feo. Está mirando David torcido. Jungle. David Jungle, que bueno, David es Jungle. para que sepan que acá somos plurales, tenemos nuestra forma de pensar, pero contemplamos, son parte del país como nosotros. Bueno, y hoy una van premier interna de acá el licenciado Bermúdez me dejó realmente con muchas ganas de aprender. Porque, a ver, decime, ¿cómo vamos a titular el episodio de hoy, Enzo? ¿Querés que le busque un título? Sí, me dijiste un título que me parece que tiene mucho punch, mucho appeal, y creo que eso Dale. Sí. No, ¿Está bien? eso, ¿Te gustó? me gustó y creo que decilo vos. A mí también me gustó. Me cayó, por eso te lo tiré, no sé, ayer. Sí. El título es Francia. La garrapata del Sahel. Bueno, de esas nanos. ¿Por qué Francia? Contarle a la gente que no sepa qué es el Sahel. Bueno, Francia sabemos lo que es. Sí, el segundo. Es un estado que salió segundo central, mundial. Ubicado en Europa, en el continente europeo. Forma parte, una de las patas del poder occidental, etcétera. No voy a seguir abundando, porque todos sabemos lo que es Francia. Estos saben bien lo que es Francia, ¿viste? Porque tuvieron siempre adoración por la cultura francesa, por el idioma francés. Porque ellos se sentían en la Belle Époque, sí, Belle Époque nuestra, hablo de Buenos Aires, Belle Époque, la bella época, 1880, la generación del 80. Y antes también, los románticos del 37 también afrancesada, profundamente afrancesada. Francófilo, dice, no, allá está todo. Es la Meca de Occidente, a la cual yo me quiero parecer. Ay, lo que pagaría para haber nacido en París. Ese bovarismo intelectual de las periferias, bovarismo en el sentido de Madame Bovary, ¿viste? Madame Bovary. Que quiere ser como en las novelas. Claro. Y yo creo que más marcado incluso que en la generación del 80 fue la generación previa, la generación del 37, los románticos. La del 37. Sarmiento, Mitre, que era, digamos, un nivel de esnovismo, sí. digamos, de emulación cultural de Francia, terrible. Aunque Sarmiento yo lo tengo más, ¿viste? Sopesando culturas extrañas y foráneas, a Sarmiento lo tengo más por el lado anglófilo. Sí, norteamericano porque estuvo mucho por Estados Unidos. Acordate de su experimento de traer maestras. ¿De dónde? De Inglaterra. Inglesas. El complejo de inferioridad de estos chicos, de esta oligarquía nativa, autóctona, es realmente llamativo. Llamativo porque va perdurando a través del tiempo. Y decir, bueno, esta oligarquía nació así, es una falsa aristocracia, no tenemos nobleza en la Argentina. Pero ellos hasta han importado las categorías. Es decir, en Europa y en Francia hay nobleza, entonces nosotros somos los nobles de Argentina. ¿Viste? Importan la categoría y se meten el cartelito. La sangre azul de que nació. Soy noble. Como no descendemos de Dios, descendemos del contrabando. Y después nos damos un barniz de cultura para legitimar nuestra posición dominante. Exactamente. Y así se gana un lugar en el estatus social de reconocimiento falso, mediocre.
para nada original, porque Sí. no lo son, Porque en origen. Los nobles De original de origen. Por eso, ¿no? los nobles europeos por lo menos tenían un origen de guerreros y qué sé yo. No tenían que falsear un pasado. Los de acá sí. Los de acá son todos, Pero emergen de la bosta. podemos charlar y discutir el origen, la trascendencia, la importancia de las diferentes dinastías de noblezas europeas. Lo que no podemos negar es su origen noble. Pero esto sí, esto no pueden sentarse a hablar de nobleza. Son plebeyos que llegaron y ya quieren borrar su pasado plebeyo. Son oligarcas. Sí, sí. Ese es el concepto de advenedizo. Oligarquía. Advenedizo, llegué, el país es mío. Primer precepto de su plan es ser la colonia sobresaliente. Y ahí tenemos el problema, ¿viste? Con esta clase dominante, oligárquica, falsamente aristocrática. Ahí si estuviera Aristóteles analizando Sí. in situ Ve en Argentina este dice, tiempo. caso de manual, un caso de manual A de ver, oligarquía. por definición aristotélica. Estos tipos son deleznables. No han aportado nada, absolutamente nada. O sí, han aportado mucho en detrimento de nuestra nación y de nuestro pueblo. Pero bueno, no es el motivo hoy hablar de estos chicos. Dejemos a los gorilas Sí, pero que van a hacer la suya porque siempre hicieron la de ellos y no van a cambiar jamás. Tampoco me interesa convencerlos. Ojo. El tema es que emulan a hay Francia. que ponerle límites. Sí, sí. Y los límites que le puede poner la fuerza que está del otro lado y está en las antípodas, lo tiene que hacer a través de la política, a través de la masa crítica, a través de la conciencia política, de la conciencia ciudadana y de la toma de decisiones cuando tengamos la dirigencia ad hoc. Esta vez, no sé si me entendiste o le hago un TikTok. Está claro. Ad hoc TikTok, mira, parece un... Sí. Claro, TikTok es latín. La red social latina. No, mentira. Exacto. Bien, pero estamos hablando de De Francia. Francia, sí. Y yo te decía el título, Francia, la garrapata del Sahel. ¿Sabes lo que es el Sahel? Sí. Estuviste investigando. Sí. No me digas que no. Reconozco que tuve que googlear, pero bueno, gracias a tu título, soy un poco menos asno que hace unos días. Y Sahel sí, es una franja de territorio que está por debajo del Sahara, en el norte de África. Es el África subsahariana. Subsahariana, como bien decís vos. ¿No? En términos del análisis geopolítico y de la ciencia política, esa región del Sahel también es categorizada como África subsahariana, debajo del desierto del Sahara. Lo digo para todos, ¿no? Ya sé que quizá nosotros lo sabemos porque estamos muy allegados a este léxico, ¿no? Técnico a veces. Pero bien, esa franja se extiende en el África, en el continente, desde el oriente al occidente, ¿no es cierto? ¿Está bien? Toda una franja. Una franja de camiseta de Boca, digamos. Ahí está, es una franja horizontal. Son unos 6.000, 7.000 kilómetros. Sí, es grande. Mucha extensión. Es una extensión más que respetable, ¿viste? En esos 6.000, 7.000 kilómetros, esa franja que se extiende, porque Sahel es una palabra de origen árabe, que significa tierra de la costa, orilla, borde. Entonces, el Sahel va de borde a borde. ¿Está bien? De un extremo oriental a un extremo occidental del continente. Sí, sería desde el Atlántico hasta el Mar Rojo. Ahí está. Sí. No tenemos un mapa aún. Bueno, pero podemos
imaginar, ¿no? Así groseramente. Atraviesa todo el continente. Atraviesa todo el continente, de este a oeste, y toca los dos bordes, las dos orillas, ¿no? De ahí viene Sahel. ¿Qué viene sucediendo en este Sahel? Donde, lógicamente, hay distintos pueblos que a través de los últimos 100 años han ido configurando distintos estados modernos, entre comillas, esto de estados modernos, porque voy a aclarar el concepto, porque estos estados modernos que van desde Malí, Níger, Senegal, Gabón, Burkina Faso desde 1987, ¿eh? No, antes. ¿Sabes cómo se llamaba antes? Burkina Faso. Alto Volta. Alto Volta. Y desde el 87, Burkina Faso. Bueno, sigo con esto, diciendo a los que están del otro lado también, que esta región abarca una serie de países, como decía, ¿no? Incluyendo a este Burkina Faso, cuya capital es Ouagadougou. Bueno, y vos me decís, con razón con la mirada me lo estás diciendo, ¿y Francia qué? Mucho. ¿Por qué? Porque Francia formó allá antes, durante principio del siglo XX y desde antes también, la Conferencia de Países Francófanos. Sí, excolonias. Eran colonias directamente. Sí. Eran colonias, eran colonias. Y esas colonias, estos países que te nombré, cuando comienza el proceso de descolonización en la década del 60, impulsado por la Organización de Naciones Unidas, que había surgido luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, se crea un comité específicamente ad hoc para ello, dentro de Naciones Unidas, que fue el Comité de Descolonización, para que operara a favor de terminar con el colonialismo impuesto por algunas potencias centrales, básicamente en Europa y en Asia también. Hicimos un episodio sobre eso, del colonialismo, el neocolonialismo, algo así lo llamamos. Claro que lo hicimos. Sí. Bien, estuvimos hablando. Es decir, una reconfiguración de los países periféricos, desde las viejas potencias del siglo XIX, derrotadas o destruidas en las dos guerras mundiales, a la nueva. Claro. A la nueva potencia hegemónica en ese momento. Exactamente. Sí. Bueno, pero ¿qué sucedió? ¿Viste cuando uno lo cuenta así en el lenguaje del imperio o de lo establecido? Dice, ay, qué bien, hay un comité de descolonización. Sí, qué linda suena. Sí, créetelo. No es así. Es un comité de descolonización donde en apariencia y de manera diplomática las potencias centrales europeas se retiran, entre comillas, de estas regiones, de estos nuevos países. Se retiran, digo entre comillas, porque en realidad siguen controlando a través de las empresas expoliadoras de sus recursos naturales, siguen controlando la economía de esas regiones en beneficio exclusivo de sus matrices que están en Europa. Y fíjate, antes de continuar, ¿por qué Francia? ¿Por qué en 1987 cambia de nombre? Porque un gobernante que llega al poder en
alto volta, cuyo nombre era Thomas Sankara, fue un hombre que vino a romper con la dependencia y el colonialismo francés. Y una de las medidas que tomó, además de haber nacionalizado las minas más importantes, muy rica esa región, todo el Sahel, es muy rico en minerales y en metales preciosos, oro, uranio y otras más, que ahora están muy en la lupa de las corporaciones occidentales para seguir abasteciéndose de manera barata para aplicarla a la nueva tecnología del mundo tecnotrónico. Viste que se habla de metales, sí, tierras raras. Tierras raras. Tierras raras, sí. No son muy raras. Existieron siempre, solo que ahora están más valorizadas. Inclusive te dicen rara para que la gente que vive ahí dice, no le dé bolillas, esto es raro. Sí es raro. Si es raro, es ¿Vos le das bolilla a la cosa rara? No, dejá así, qué raro que es esto. Sigo. A ver, ¿qué dice el diario? Bueno, fíjate vos. Es increíble cómo condiciona el control del relato y el control discursivo del poder, Daniel. Esto lo he aprendido a través de los años y a través de mi carrera, mi formación, pero también con la experiencia. Sí, pero se fue convalidando todo aquello que en términos teóricos había aprendido en la universidad. Es increíble el poder de la narrativa del discurso dominante. Y esto vale para cualquier lugar, y en cualquier momento histórico. Sí, lo que hablamos siempre, el que nomina, domina. O sea, el que le pone el nombre a las cosas, el que interpreta las cosas, las está gobernando y está imponiendo su sentido a todos los demás. Construcción de sentido se llama eso. Bien. Ahí entre nosotros, dejando el tema que tenemos un problema. Sí. Hace rato. Sí. Otra vez pasamos una visita a la dirigencia del Campo Nacional y Popular, muchachos. Dejen de dormir, la siesta. Dejen la rosquita. Sí, no, por favor. Dejen la rosquita, que la rosquita está bien en la panadería. Sí. Para ir a buscar la hora del mate. Pero para la construcción política no, déjenla a la panadería, dedíquense a otra cosa. No disputen las bancas. Hagan política. Por favor, Daniel. Bueno, vuelvo otra vez, porque si no, llamen. No te saques. La maneja. Tranquilo. Bien. Y volviendo a esto del alto volta, te decía, en 1987, este hombre, Thomas Sankara, un militar de este país, toma el poder, se hace del gobierno y lleva adelante medidas anticolonialistas y fundamentalmente antifrancesas, porque esa región del alto volta había sido sometida por Francia. Y entonces dice, bueno, vamos a nacionalizar las minas. La explotación de los recursos naturales debe estar controlada por el Estado y no por empresas foráneas, porque los gobiernos títeres, vos fíjate que siempre tenés gobiernos títeres, en todo el mundo. Es la historia de la humanidad. Pero también lo que vimos en los 60, 70 en Latinoamérica. O sea, gobiernos que surgen populares tratando de tener políticas que corten la dependencia económica, con fuerte inversión del Estado, muchas veces nacionalizando recursos naturales, y después viene el golpe de Estado financiado por la potencia, en la mayoría de los casos de Estados Unidos, para poner precisamente gobierno títere, que vuelve a entregarle los recursos naturales y la baratura del trabajo del lugar a las empresas de esos países. Claro. Tal cual. Lo describiste muy bien. Así es. Y así las cosas ahí en esta zona del Sahel, este hombre decide cambiar el nombre colonialista de su territorio para
convertirlo en Burkina Faso. ¿Qué sabes qué quiere decir en la lengua originaria de allí? Quiere decir tierra de hombres dignos. Interesante, ¿viste? Porque dice Burkina Faso. Sí, a nosotros nos suena A nosotros raro, gracioso. no nos suena así, sí, mirá, Pero tiene un quisiera significado. poner la dignidad en el nombre del país. Tierra de hombres dignos. Ya con eso te imaginas que Francia dijo, epa, ¿y este qué le pasa? Bueno, al poco tiempo, en el año 88, ¿qué pasó? Golpe de Estado. Es asesinado. Ah, Tomás Sankara. Había llevado adelante planes de alfabetización, construcción de escuelas, viviendas, con fuerte participación del Estado. Obviamente dio vuelta a la economía colonial por una economía que iba hacia la independencia económica, a la soberanía política para decidir sobre la extracción y explotación de sus recursos naturales como le corresponde a cualquier país del mundo, en términos ideales, ¿no? Porque eso parece que queda solamente restringido a los poderosos del mundo. ¿Viste? El resto no. América Latina dice, no, te lo dicen ellos, los yanquis, dicen, el patio trasero, esto es nuestro. Y cuando vos, viste, uno levanta la mano y le dice, para, alto, stop, dice, ahí te acusan. Terrorista, autoritario, subversivo. Flaco, ¿qué te pasa? Lo que ocurrió, fíjate vos, yo no creo en las casualidades, pero a veces que las hay, las hay. Viste que yo no creo en brujas, pero que las hay, las hay. En el 88 asesinan y terminan con este movimiento y con este gobierno nacional en Burkina Faso, con la muerte de Sankara. Pero en el mismo año, ¿sabes que nace un tal Ibrahim Traoré? Que hoy, para 88, 90, 2025, ¿cuánto estaríamos hablando? De 37 años, ¿no? Sí. Bueno, es la edad que tiene hoy el hombre que es quien gobierna y conduce desde el año 22, 3 años ya, los destinos de Burkina Faso. Y vino a terminar con otro gobierno títere al servicio de Francia. Francia que, a través de esos acuerdos de cooperación, ¿vos querés algo más cínico? Hablamos de que hipócrita. El que nomina domina, bueno, usemos eufemismos, digamos, cooperación para, bueno, te bajo la ropa y bueno. Macron dice, hemos cooperado históricamente con Burkina Faso para su desarrollo. Macron. Hablando de Macron, Francia no tiene grandes yacimientos minerales, hablo, pero tiene gruesas reservas de oro, uranio y otros minerales estratégicos. Yo te pregunto, si vos, Daniel, no tenés acceso a la producción de trigo, pero tenés un montón de trigo, ¿o lo compraste o qué? Sí, dice, la reserva más grande de trigo del barrio la tiene Daniel. Dice, pero si no tiene campo, no tiene una maceta. 20, claro, no tiene una maceta. No, dice, pero uno sabe el galpón que tiene. Está lleno de bolsas de trigo. Pero no crece en el galpón el trigo. Bueno, las compraste. Tiene mucha guita, Daniel. Las compra. ¿Quién se lo compra? No. En el caso Francia explota, históricamente viene explotando, como decía al principio de esta charla, los recursos minerales, básicamente de uranio y de oro,
de Burkina Faso. Ahora, fíjate vos, qué paradoja, qué increíble. Las reservas de oro del gobierno francés son extraordinarias. Las obtiene saqueándolas desde Burkina Faso, y las reservas de oro de Burkina Faso son insignificantes. ¿Me explico? Les explico a todos. Eso se llama colonialismo. Eso se llama saqueo. Y además, en esos acuerdos de cooperación, ay no, mira, si van a cooperar así, no quiero que cooperes más. No me ayudes más. No me ayudes más. Dejá que yo me arreglo solo. Porque en ese acuerdo, una de las patas del acuerdo, desde hace años, en Burkina Faso, es el establecimiento de bases militares con el pretexto de combatir a la Yihad Islámica y a Al-Qaeda. A Al-Qaeda. Al-Qaeda. Un día vamos a hablar de quiénes operan detrás de Al-Qaeda y qué poderes internacionales están detrás de Al-Qaeda. ¿Sí? Que ya te lo podés imaginar. Al-Qaeda. Entonces, como hay terroristas de Al-Qaeda en todo el Sahel, Francia se posa con bases militares en la región para ayudar a los gobiernos y cooperar para frenar el avance del terrorismo. En los últimos 10, 15 años, ninguna acción del gobierno francés y de sus tropas pudieron tan siquiera frenar el avance de estos terroristas, donde cada vez ocupaban más territorio. Entonces llega este señor que nació en el año 88, digo, no creas, justamente nace en el 88 y hoy tiene 37 años, este oficial joven que se llama Ibrahim Traoré, tiene el grado de capitán y además es geólogo, sí, tiene una licenciatura en geología. O sea que sabe de minas. Sabe mucho de minas. Es más, antes de ingresar al ejército, a la fuerza de su país, él estuvo trabajando en una mina que era la explotación de una empresa francesa, multinacional, pero con base allá. Entonces conoce muy bien cómo es el tema de la extracción, la apropiación, el no pago de impuestos ni regalías al Estado burkinés y la fuga directa hacia Francia. Entonces, consciente de esto y con una visión política nacional y popular, retoma las banderas de Tomás Sankara. Hoy Francia tiene un problema en todo el Sahel. ¿Por qué? Porque este discurso y estas acciones políticas, por ejemplo, la primera que tomó hace un par de años, es darle el out, no renovarle más, el convenio de cooperación militar. Se tuvo que ir Francia. Hace 6 meses Macron amenazó con invadir Burkina Faso. Y cuando ya lo había lanzado en público y en los canales de televisión, se encontró que al día siguiente recibió una dura cachetada de parte de otros países que no lo tenían en cuenta. Níger, Malí. Y me quedo corto. Níger, Malí y hasta Costa de Marfil, que no veía con buenos ojos una invasión. Pero Níger y Malí dijeron, si Francia ataca militarmente a Burkina Faso, estará atacando a Níger y Malí. Entonces ya la cosa se va complicando. ¿Está bien? Y toda esta región del Sahel, algunos con gobiernos títeres todavía, porque fíjate vos, estamos en el 2025, estamos hablando del neocolonialismo. Daniel, esto es del siglo
XV, XVI, XVII, es de la historia de la humanidad. Pero todavía no podemos superarlo. Hablo ya no como Burkina, como ciudadano de Burkina Faso, hablo como ciudadano del mundo. Digo, estamos la humanidad todavía arrastrando el yugo explotador, expoliador, sangriento, que viene dándose sistemáticamente a lo largo de los siglos. Y no lo vemos porque estamos mirando Hollywood, o estamos mirando las producciones de Hollywood. Tan poderoso es este dispositivo mediático, como siempre lo decimos también. Este dispositivo mediático del imperio anglosajón que miente, oculta y tergiversa o las tres cosas a la vez. Entonces te da un producto que millones de personas lo consumen y creemos que así son las cosas. Eso me da vuelta mucho en la cabeza, Daniel. A mi edad más. Pensé que a esta altura de mi vida, que agradezco al Creador que todavía estoy acá y lo puedo contar, pensé que esto iba a superarse. No aún. Fíjate que estamos hablando de un caso de un país que le dice basta a la opresión, basta al avasallamiento de los imperios centrales europeos, que los tratan como si fueran niños y los hacen arrastrarse de rodillas. Y es un pueblo que dice, a partir de ahora, Burkina Faso se pone de pie, comienza a caminar y no necesitamos más cooperación extranjera, particularmente francesa. Y te digo más, ¿vos sabés que la moneda de Burkina Faso, ¿sabés cuál es? El franco, administrada por los bancos franceses. Y le dice, bueno, flaco, financieramente esto es así, acá te doy esto, arreglate con esto, cortá acá, cortá. Es decir, te determina lo que vos tenés que hacer. O sea que vos no sos libre. Sí, no tenés ni moneda. No tenés ni moneda. Es el franco. La moneda es francesa y controlada desde París, desde los bancos. Digo yo, tengo una base militar, le controlo la moneda es mía, le quito los recursos. Sí, ¿Vos crees que voy a pagar impuestos? ¿Sabés cuál es la calidad de vida de ese país? El 70% está bajo la línea de pobreza. No hay infraestructura de desarrollo ninguna, ni en términos de salud ni de educación. La población sobrevive como si estuviéramos viviendo 500 años atrás. Terrible, ¿eh? Esto ha producido una suerte de efecto dominó en toda la región. Y algunos gobiernos de otros países que del Sahel, que tienen gobiernos títeres, esas élites corruptas y entreguistas y cipayas, de las cuales nosotros también podemos dar clase, sí. Porque las tenemos acá, históricamente y actualmente, comienzan a tener un problema estos gobiernos títeres. ¿Cuál es? El contagio, sí. Hay un efecto cascada, un efecto dominó, como decía, en los pueblos de estos países, aún el de Nigeria. Nigeria es uno de los más importantes en la región. Enormes reservas petrolíferas. ¿Cuántos millones de habitantes? Muy rico. Sí, mucho petróleo. Mucho petróleo. Claro, tiene un gobierno títere pro-occidental. Y en Lagos, hace 3-4 días, hubo una manifestación importantísima de nigerianos que blandían banderas de Traoré is Africa, o Traoré es África. ¡Viva Traoré! Francia, go home. Complicado. Complicado porque esto produce, vos sabés cómo es. Hay épocas y épocas, ¿no? Pero siempre hay alguno que tiene que dar
la puntada inicial, porque ya me parece que el resto, ¿viste? Si uno no se mueve nada, hasta que uno aparece y dice, pero esta es la que va. Lo que estamos describiendo, que está haciendo este hombre, también le trae sus enormes riesgos. Ya tuvo 8 intentos de asesinato. ¿Lo sabías? Lo suponía. En 3 años, Daniel. 3 años, 8 intentos de asesinato. Desde intentos de envenenamiento a través de la ingesta de alimentos, hasta de líquidos. Ha reforzado su guardia de seguridad al máximo. Y esto ha hecho de que este hombre ya empieza a mirar un poco por arriba de su país y está viendo que está corriendo peligro y que se metió en una con ganas y con convicción, obviamente, con una convicción política que es jodido. Como siempre hablamos, en cualquier lugar del mundo donde vos tenés una situación semicolonial y vos te le parás de mano, y hermano, cuídate. Hay determinados callos que si pisas, sabes que te expones a un vuelto. Con esto no se jode, te dicen. Con esto no jodas. Dice que este hombre hace unos discursos, los escucho a veces. Uno cortito, una frase que saqué, dice, que tomé de último discurso, uno de los últimos. Dice, Francia se permitió adueñarse de la riqueza de nuestra patria sin mancharse las manos de tierra, pero sí de sangre. Me hizo recordar una película que vos seguramente la viste de hace unos 15, 20 años. Se llamaba Diamantes Sangrientos. No sé si la viste. No, no la vi. Muy buena. Porque justamente habla sobre un país africano. Creo que trabajaba este hombre, tiene un apellido, es latino el apellido. Es muy conocido. Bueno, no importa. Joven era, ahora tendrá poco menos que yo. 50 largo. Apellido latino, italiano. No. Siempre lo confundo con él, ¿no? Pero no es él. Bueno. Diamantes Sangrientos. Búsquenla. Está allí, ahí viene el protagonista. Y trata sobre la historia contemporánea en Freetown. Esto transcurre en Freetown, que es la ciudad capital de otro país africano que se llama Sierra Leona, donde hubo 15 años de guerra civil, de bandos enfrentados y financiados por las potencias europeas que se disputan los negocios y el saqueo. Es así de simple. Pero esos diamantes sangrientos, donde se utilizaban a menores, a niños, todo el día en condiciones infrahumanas, trabajando bajo la lluvia, el calor, los mosquitos, las enfermedades. Hablo de niños, ¿eh? Esos diamantes terminaban expuestos y vendidos en los locales más VIP y lujosos de Londres, Daniel. De allí viene. Muy buena la película, muy buena. Este tipo, yo digo, ¿cómo Hollywood produjo esto? Pero estaba buscándolo, no. Lo que pasa es que ella había hecho mucho dinero con su profesión de artista de primer nivel y había creado su propia productora. Y no, viste, ahí ya decía, Sí, Hollywood financiando ese tipo de producciones no lo veo. Claro, yo pensé lo mismo, digo, ¿de dónde viene esto? No, este hombre no. Bueno, qué lástima no recordar ahora el nombre de este actor. Bueno, pero muy buena película, ¿eh? Muy excelente porque esto que estamos hablando, sea Inglaterra o sea Francia, en un país africano, el método, la metodología es siempre la misma. Acá no cambia nada. No, se llevan el oro. Y acá que se llevan el uranio. Y allá el petróleo. Vaya. ¿Qué diferencia hay? Pueblos hambreados, sin acceso a la salud, la educación, el analfabetismo, alucinante, condiciones de vida infrahumanas, sin sentido.
Porque si no, pero este es pobre, ¿viste? Cuando dicen, qué pobre que está África. No, está empobrecida, saqueada, dominada y sostenida o enlazada por minorías corruptas, élites, que se entregan al mejor postor o al imperio de turno. Traoré vino a denunciar esto. Es una voz que se alza en el África. Y estos acontecimientos, Daniel, están en pleno desarrollo. Y decía, mirá, Francia tiene en la actualidad, lo voy a leer textual, 2.400 toneladas de oro. Detrás de Estados Unidos, Alemania e Italia, o sea que la convierte en el cuarto poseedor, no productor, Productores son los saqueados. Cuarto poseedor de oro del mundo, 2.400 toneladas. ¿De dónde lo obtiene? Acabamos de explicarlo. El 85% de las reservas de África están bajo control del ministro de Finanzas francés. La reserva de oro, ¿eh? Sí. 85%. Como dice, ay, viste, qué bien que viven allá. Ay, qué hermosa avenida, cómo, qué bárbaro. Bueno, ahora ya no está así. Ahora tiene un problema latente de hace 15 años y cada vez más de la inmigración. Vos sabés que el otro día, ¿lo viste? Hace unos 4 o 5 meses, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. Sí, le dijo cosas muy fuertes respecto a Decilo vos, porque si lo digo yo, viste, yo siempre el malo, el peronista, el negro, viste. Estaba hablando sobre la inmigración y, digamos, Giorgia Meloni es una política de derecha, no está a favor de la inmigración, pero blandió un argumento que generalmente viene más de la izquierda, que es decirle a los países centrales, bueno, no saqueen a los países periféricos y la gente de los países periféricos se va a quedar en sus países, no va a venir a invadirlos como ustedes piensan. Es una buena medida contra la inmigración, justamente que las personas de los países dependientes tengan un estándar de vida aceptable en esos países y no quieran, para subsistir o para progresar en la vida, mudarse a países centrales. Porque, digamos, la lógica de esos países es bastante sencilla. Me traigo tu riqueza, pero tu gente quédatela vos. Es que en este mundo del capitalismo liberal global mundial, del que ya viste que estamos naturalizando hasta lo obsceno, todo puede moverse, sí, excepto ¿quiénes? Las personas. Entonces las cosas sí, no hay problema, yo te afano el oro, va de acá para allá, lo meto en el barco, puerto, su ruta, y si no viene el avión, y viene la empresa que te extrae el petróleo y se lo lleva, lo meto en los barcos petroleros, va por acá, por allá, canal de Suez, pum, ya. Sí. Y la gente, cuando se mueve, ¿qué pasa? Dice. Los invaden. ¿Qué pasa con estos morochos? ¿Viste? En Lampedusa, en Italia, sí. Está ahí en el sur, y es un poco el primer lugar donde llegan las barcas que traen a los inmigrantes africanos, sí. Básicamente. Pero si ya era, digamos, irritante la movilidad de los objetos y las mercancías, imagínate la movilidad de los capitales financieros, que son intangibles. Son intangibles. Capital financiero es intangible. Vos lo decís. Y es el que decide la vida y la muerte de millones de personas del planeta. Y cuando algunos cometen la osadía de treparse a una balsa, casi con rumbo incierto, Daniel. ¿Jugándose la vida? En condiciones, yo creo que quizá la de un animal. Y treparse a una barca con tu familia y tus hijos, a la deriva, corriendo el riesgo de que te baje una guardia costera. Sí, que te ahogues, que te mueras de hambre, de inanición en general, porque ni agua tenés. Sí. Sin rumbo y llegar y que te digan, no, flaco, acá no. Claro, Italia y Giorgia Meloni estaban muy ofuscadas porque el primer cachetazo
se lo come Italia en Lampedusa. Y ya están desbordados de inmigrantes africanos. Entonces le hablaba a Macron. Ya a Macron, como dijiste vos. Para la mano. Dejen de explotar. ¿Qué se quejan de los inmigrantes? Dejá de explotar a los chicos en el Sahel, que les roban el oro, las riquezas, los tratan como animales, y después te enojás y te pones mal cuando pretendés que se queden ahí. Le diste tu lengua, controlás tu moneda, y te enojás y te pones mal porque te llegan a Francia y te invaden los Champs-Élysées. ¿Cómo puede ser eso? ¡Oh, qué horror! Y bien decías, es una dirigente, Giorgia Meloni, con la cual yo ideológicamente estoy con vos, ¿no? Yo no coincido en nada, porque además es otra realidad, otra cosa. Europa es Europa y América Latina es América Latina. Cada uno tiene su historia. Pero sí en esta descripción. Fue valiente en la descripción que hizo, ¿viste? Porque a veces no se da entre ellos, ¿viste? Porque si no, acá. Entre bomberos no se pisan las mangueras. No se va, porque si no, no voy a decir nada. No, porque Italia aguanta. Italia también tiene sus muertos en el placar respecto al coronavirus. Claro, ¿viste? Chorrea sangre por todos lados, ¿viste? Europa. Sí. Ninguno tiene la autoridad moral para señalar al ¿Quién puede arrojar la primera piedra, Daniel? Países todos, o la mayoría de ellos, colonialistas. En mayor o menor medida en función de sus procesos históricos-políticos. Bueno, y lo último, porque vamos terminando. Mirá, Malí es el mayor productor de África, extrae 72 toneladas de oro por año, pero no tiene más reservas que 20. Creo que no me cierran los números. Claro, no. Por año, 70, porque si 10 años son 700 toneladas. ¿Está bien? Tiene 20 hoy de reserva. Ya sabes a dónde va. Ah, no puede ser, decía un compañero mío haitiano que hablaba el creol, que vivía en Puerto Príncipe y era un furioso adherente en su momento a Jean-Bertrand Aristide, que fue un dirigente joven que llegó a ser presidente, tuvo 1 año y medio. Le asestaron un golpe de Estado, se acabó Aristide y vino el general... Juan Títere, sí. Jean Títere. Jean de la Gorrie, por la gorra, ¿viste? El general Cedras vino, por favor, Raúl Cedras. Pero este muchacho, muy firme en sus convicciones políticas, me decía, imitando, decía, no puede ser, Estados Unidos, porque él hacía un gran esfuerzo para comunicarse con nosotros, con los profesores. Entonces, el acentito, la fonética francesa no la podía cambiar, evidentemente. Y era un poco cómico, sin faltarle el respeto, pero nos sonaba como algo, no puede ser, como Estados Unidos siempre está ayudándonos y estamos, Haití, cada vez peor, estamos fundidos y en la miseria absoluta. Espectacular. Eso te puedes trasladar a cualquier lugar del mundo, de las periferias, ¿no? Bueno, y te decía esto y lo último, vamos cerrando. Lo mismo en Guinea. En Burkina Faso dice Traoré, Ibrahim, Francia vino utilizando 600.000 niños en las explotaciones de las minas. Daniel. Solo de esa explotación, de ese producto, solo el 10% queda en el país, queda en Burkina Faso. El 90% se lo llevan las multinacionales mineras. Esa es la economía real, ¿viste? Porque cuando dicen, vamos a cooperar, un día vamos a hablar de lo nuestro también, porque por favor, porque no sale en lo diario. No está en el Zócalo, ¿viste? Todavía acá, ¿viste? Pronto
yo creo que en los mapas ya no va a ser más el río Paraná, sino va a aparecer Hidrovía. Hidrovía es un nombre comercial. Hidrovía Sociedad Anónima van a poner en el mapa. Hidrovía Sociedad Anónima. Leyendo esto, ¿viste? Leyendo esto, estoy traspolando. Bueno, ¿y cuál es? Níger, séptimo productor de uranio del mundo. Níger. El 81% de la población no tiene energía eléctrica, el 40% vive en la pobreza, el 63% son analfabetos y tiene un 30% de desnutrición infantil. ¿Queda claro? Sobre esto no voy a abundar. Es literal. Bueno, esa es la situación. En Congo, Francia, saqueó cobalto y coltán para la industria tecnológica y militar. En Marruecos y Túnez, fosfatos para producción de fertilizantes. En República Centroafricana, hablamos la otra vez en un episodio de Bangui, ¿te acordás? La capital de República Centroafricana, Bangui. ¿Qué saquea de allí? Diamantes. Mira, diamantes sangrientos, estaba en Sierra Leona, transcurrida, que está cerca. Ese es el mapa humano e inhumano del capitalismo salvaje de los imperios que todavía se resisten a admitir que estamos viviendo una transición donde la multipolaridad en cuestiones del poder mundial, de la geopolítica, está llegando y no lo quieren admitir.